Mi amigo, el compositor y cantante colombiano Gregorio Uribe, vino a Nueva York para presentar El Llamado, su debut como escritor. En esta novela publicada por Abyssinia Editorial, la trama se desarrolla aquí en las calles neoyorquinas. En ella hay una mezcla de experiencias y fantasías que reflejan los dilemas existenciales de una mente brillante, a veces cansada de vivir. Como les he contado antes, Grego ha sido nombrado por el gobierno de su país como uno de los colombianos más exitosos en el extranjero y estuvo nominado al Grammy Latino. El libro, y esto es Retirando mi afecto y mirándolo como una pieza literaria, está increíblemente bien escrito, es incisivo y en muchos sentidos doloroso. La narrativa es ágil y clara, así que lo recomiendo a ojo cerrado. Tan pronto supe que estaba en la ciudad, lo invité para una charla y esa charla tuvo dos comienzos porque la emoción me ganó en la primera toma. Tuvimos que reiniciar y lo hicimos con una risa un poco nerviosa. Vean. Gregorio Uribe, bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Esta risa tiene una razón de ser y es que intentamos antes iniciar esta entrevista y me llené de emoción porque leyendo el libro me di cuenta de una cosa, es que cuando es un amigo y está expresando algo así, de uno se apodera ese monstruo del ego que hace que uno se pregunte, yo por qué no supe, por qué no me di cuenta, por qué no hice nada, por qué no, en fin. Pero una vez logré poner eso a un lado, me concentré en la pieza y descubrí una historia que es la de muchos. Descubrí una historia que necesita ser contada, que necesita ser compartida, porque además es un tema del que no se habla, un tema tabú al que se le tiene miedo, un tema que es prohibido en muchas partes. ¿Cómo fue el proceso de compartir esta experiencia con el mundo? Pues el proceso no fue sino es, diría, ¿no? O sea, porque apenas van a unos meses de compartirlo y en el proceso estas conversaciones personales o en entrevistas o en conciertos voy navegando qué se sienten. Hay veces siento un poco, he sentido mucho alivio en muchos casos, como catarsis. Hay veces también me siento una cierta vergüenza, no necesariamente por la temática, sino por como si estoy llamando la atención, ¿no? Como ay, mírenme, pobrecito yo, con esta historia, por decir. Lo cual hace parte del mismo duende, ¿no? De que ese duende sigue vivo. Pero no, en general diría que el balance es muy positivo y creo que el hecho de plasmarlo en un libro, que sea un objeto, además físico, ayuda un poco a dar un poco de distancia y ojalá a poner esto poco a poco como una etapa, como algo que sucedió y que ya no es. Para dar claridad a quienes nos están viendo, el duende es quien hace ese llamado. Es un duende que apareció cuando usted tenía 8 años y que se ha manifestado de diversas formas y específicamente en ese día que está concentrado en el libro, en el que hay flashbacks, en el que hay muchos recuerdos muy vividos. Vivir con ese pasajero, no necesariamente invitado, durante tantos años, ¿cómo lo ha afectado y cómo ha servido la música para luchar contra él? Claro, ese no pasajero es una muy buena palabra, ese inquilino que no paga alquiler. Ese le dice mi terapeuta el enano fascista. El enano fascista. Pues justamente, de cierta manera, de las cosas que vengo comprendiendo con los años, algo también que ha ayudado es que esto me tomó 7 años escribirlo, ¿no? Pues por lo menos reescribirlo. Entonces, también siento que tomó mucho tiempo por el trabajo de palabra a palabra, la carpintería, digamos, pero seguramente también para poder estar listo para compartirlo. Diría que la música y el arte son como la salvación, de cierta manera, o el oasis. Lo complejo es que incluso ese duende y ese espíritu y esa voz interior incluso trata de tomarse esa parte y de alejarlo a uno mismo del instrumento, de la música, con la inseguridad, con lo impostor que se sienta uno, con todas esas cosas. Entonces, de pronto está bueno, pues lo pienso mientras hablamos, tratar la música y eso como algo sagrado, intocable, y por lo menos tratar de poner una barrera en eso y por lo menos empezar por aislar ese espacio y no darle entrada.
o si es, por lo menos que sea para combatirlo. El tema del suicidio ha sido abordado en muchos espacios que van desde lo más dramático hasta lo jocoso, en cosas de humor. Me llama mucho la atención que usted haya decidido contar esta historia a partir de lo cotidiano, lo aterrizado, no con lo exagerado ni con lo que puede ser como superficial, sino de una manera como muy espontánea. ¿Cómo fue establecer ese tono narrativo del libro? Lo que sucedió es que ese mismo día, ese 13 de septiembre, lo primero que yo hice cuando llegué a casa fue sentarme a escribir. Y nació de una necesidad como de detective forense. ¿A qué me refiero? Que estaba tratando de plasmar lo que había pasado, ya que lo tenía fresco antes de que se me pasaran los hechos, sin entenderlo. Como quien dice, esto no lo voy a entender, pero voy a agarrar las huellas digitales y después ya encontrar el momento de irlo comprendiendo. Entonces, creo que es como una crónica de uno mismo, de tratar de narrar el detalle y tratar de hacer una radiografía de lo que pasa por una persona que se quiere quitar la vida. Y de pronto eso es lo que ¿no? La referencia de lo cotidiano, ¿no? De pronto también que sea como, entre comillas, un día cualquiera, ¿no? Un martes, un día normal de la vida de uno, y ese mismo vacío, porque de cierta manera cuando estamos en momentos más, no sé, de gira, de conciertos, de pronto también la energía está enfocada en algo que no deja ver esa, o que no hace tan permeable esas sensaciones negativas. Entonces creo que de pronto por eso tenía sentido. Y pues como no empecé a escribir un libro, no era mi pretensión, sino era una terapia, era un encontrarme. Y así surgió. Me parece espectacular que haya mencionado la palabra arquitectura, la construcción del libro, la carpintería. La carpintería. Porque muchos actores, cantantes, deciden escribir un libro de pronto. Algunos utilizan un ghostwriter y a veces los resultados son pésimos. Y uno se encuentra con libros que tienen como experiencias interesantes, pero no están ricamente escritos. Esta es la excepción. Encontré un libro con unas referencias completamente estructuradas, con un vocabulario exquisito, con una estructura gramatical fascinante que hace que uno lo digiera, pero que a la vez entienda que está frente a algo construido con rigurosidad. ¿Eso de dónde viene? ¿El amor a la lectura? Sí, yo creo que gran parte el amor a la lectura, siempre he sentido la lectura como un abrazo, ¿no? Como el momento de intimidad. Siempre he dicho que estando en el mundo de la música o pues, en la vida normal que uno comparte con gente y hay veces va, digamos, a una conferencia, hace relaciones públicas y después como que quiere ir a esconderse y a leer un libro, meterse bajo las cobijas debajo de un árbol. Entonces siento que esa sensación de intimidad, de estar uno con uno, siempre me la regaló la lectura. Y aquí eso de la rigurosidad lo disfruté de la misma manera, porque durante ciertos periodos logré como levantarme y decir, me tomo un café y me siento 1 o 2 horas solo, pues con el teléfono apagado, solo a enfocarme en eso y a masticarlo y a limpiarle cada malecita y que si ya repetí eso. Entonces había algo muy meditativo, a la vez duro porque también era como cada vez volverse a encontrar con eso y era difícil salir porque te vuelve y te jala hacia allá. Pero realmente sentí eso como una meditación, como una terapia literalmente a diario. Entonces fue solo porque lo disfruté, porque 7 años para escribir 152 páginas, para ver cierta cantidad de libros, como que no da por el lado de los números, es por el lado de la necesidad. La necesidad de manifestar esto, y obviamente en el comunicado de prensa dice que este libro ayuda a entender muy bien ese hombre absurdo, ese álbum, y definitivamente lo hace. Cuando el álbum salió, hablamos, yo lo oí y dije cuál era mi canción favorita y cuál era mi percepción, pero obviamente después de leer el libro adquiere una dimensión mucho más deliciosa en cuanto a lo que es el sentido de la música, por lo menos para mí. ¿Cómo ve usted esa conexión del libro con el álbum?
Yo siento que una manera de pensarlo es con las canciones y el disco era una manera de mostrarse en calzoncillos. Con el libro completamente desnudo. Ajá, ya. Porque en las canciones hay una mezcla entre también más metáforas, más como, sí, como decir algo sin decirlo, ¿no? Como dejarlo un poco más a la imaginación, de pronto menos directo. Sea la razón cual sea, de pronto también tiene que ver con que lo veo más como un poema, digamos, y estás tratando de pintar imágenes. Y en el libro es al revés. Yo creo que lo que traté de hacer es, dije, quiero ser lo más directo y honesto posible, como con la sensación de que no puedes fallar si estás siendo directo, honesto, ¿no? Como, esto es lo que tengo para ofrecer. Hay una frase que dice como si escribes sobre lo que sabes o di lo que sabes, y yo decía como, si hay algo que es real para mí es esto. Entonces siento que el libro era como, el disco, perdón, me recuerda a una frase que habla que los artistas se debaten permanentemente entre confesar y esconder. Okay. Y el disco fue eso. Y el libro ya es como el momento donde, sí, ya. Tomen, aquí está todo. Sí, para bien o para mal, sea lo que sea. La última pregunta tiene que ver con respecto a... Es que leyendo este libro fue como, en serio, ver los temas de cerca como nunca, con ojos distintos, a pesar de que nos conocemos hace tantos años. Y también me ayudó a entender por qué en su repertorio hay música, sí hay canciones que a la belleza, a la mujer, al amor de la vida y cosas así, pero también hay mucho material que es mucho más poético, que es mucho más trabajado y que no son letras fáciles, son letras que han sido trabajadas con esa carpintería. Y yo quería saber si usted ve esto como el elemento que diferencia a esta música en estos géneros que usted hace, completamente distinta de toda la que se hace en el mercado. Ayer hablábamos con un amigo poeta con el que hicimos una presentación en Washington del libro, y hizo una metáfora que ya la había pensado, pero como que cuando él la dijo me resonó más. Y es que yo lo que he querido hacer es usar la música, sobre todo la parte rítmica del baile, esa parte como más alegre, como un caballo de Troya. Y adentro lo que está en la letra son esos soldados, digamos, que salen. Y mientras lo hablábamos también caíamos en cuenta que eso directamente es heredado de Rubén Blades. Yo diría que es como de los mayores exponentes, obviamente, de lograr eso. Yo me acuerdo cuando escuché Amor y Control a los 12 años y sentí esa sensación de que existe, es una tristeza profunda que se puede también hacer a la mano de ritmos tropicales, un mensaje. Entonces, seguramente no soy el único, pero sí es lo que siempre he tratado de hacer, de que haya algo más allá, que haya como una cebolla que de pronto tiene como capas. Ojalá, porque siento que realmente las letras las tenemos muy abandonadas como sociedad. Sí, total. Y me encanta que menciona a Rubén Blades, porque Rubén Blades, que es este referente y que marcó algo importante en su vida musical, no para de elogiarlo y de darle como regalos bonitos. O sea, que es como el ídolo de uno, que se convierte en alguien que admira la trayectoria que uno ha seguido. Entonces eso también es como un full circle, un círculo que se completa ahora, ¿no? Sí, ¿no? El regalo que no para de dar. Exacto, es impresionante. Sí, no, su generosidad es impresionante. Y más es eso, él ya con, no sé cuántos años tiene el maestro, pero bueno, 70 y pico, y además lo vi cantar, ¿no?, en Bogotá 3 horas a esa altura, y mantiene una vitalidad, pero también en su música ese espíritu independiente, que se anime a colaborar con alguien como yo, que no es ninguna estrella, con muchos otros artistas, porque realmente creen en alguna música, es increíble. Así como uno conoce gente que no es de pronto tan talentosa y tiene unos egos, pues, que por allá. Entonces, por allá. Así que sí, pues creo que afortunadamente me encontré con su música desde niño, y eso como que lo obliga a uno a querer ser un artista, llamémoslo serio, en el sentido de tomar el arte como algo serio. Algo que me da risa es que me ha pasado que alguien, por ejemplo, un artista muy conocido,
wow, colaboraste con Rubén Blades, increíble, no sabes, yo como admiro su música. Y cuando yo escucho la música de esta otra persona, digo, si lo admiras tanto, entonces ¿por qué escribes eso? No, nunca le dije nada porque no sé. Porque no hay necesidad. Porque no hay necesidad. No, pero me da curiosidad, como en teoría, yo pensaría que si uno admira algo o a alguien, quiere integrarlo, imitarlo, robarlo de cierta manera. Tomar ciertos elementos, pero no, es algo completamente distinto. Claro, yo como, ok. Qué bella frase la que me acabas de decir, pero no te creas. En fin, claro, no, entiendo completamente. Gregorio, gracias. Muchas gracias. En tantos niveles, gracias. Gracias El de libro corazón. está increíble y ahora todos lo entendemos y de una manera más amplia y por lo menos yo le quiero más. Así que gracias. Muchas gracias, manito. De eso se trataba, de hacer una terapia colectiva, prácticamente. Funciona, funciona esa terapia. Gracias.